Regla general para la derivación, o sea, la regla de los 4 pasos. Vamos a ver ahora un procedimiento para poder encontrar algo que se llama función derivada, derivada de la función principal, que nos va a permitir encontrar la razón de cambio instantáneo. Cuando queríamos encontrar la razón de cambio instantáneo, por ejemplo, de la función f de x igual a 6x más 2, es la primera función que vimos en los videos, uno de los videos anteriores. Hacíamos esto, poníamos el valor de x, una columna de las x, una columna del incremento de y, perdón, de incremento de x, otra columna que era x más incremento de x, otra columna que era incremento de y, y por último incremento de y entre incremento de x. En el caso de esta función, la habíamos evaluado para un valor de x igual a 3. Poníamos acá 3, le dábamos un incremento, de hecho este incremento comentábamos que debería ser muy pequeño, le dábamos 0.001, en esta columna x más incremento de x era prácticamente la suma de estos dos valores, que es 3.001, a partir de x más incremento de x nosotros encontramos incremento de y, nos daba un valor determinado, y por último dividíamos incremento de y entre incremento de x, o sea este valor entre incremento de x, y esta razón de cambio que nos daba era 6. Si nosotros quisiéramos encontrar la razón de cambio no para 3 sino para 4, por ejemplo, tendríamos que hacer el mismo procedimiento. X ahora va a valer 4, 0.00 por ejemplo 1 del incremento de x, aquí va a ser 4.001 y vamos a hacer la misma operación. Nos iba a dar acá un incremento de y vamos a hacer también incremento de y, incremento de x, y aquí vamos a obtener una razón de cambio instantáneo, y así para cada caso de x. Pero ahora lo que vamos a tratar de encontrar es una función que nos permita, a partir de estos valores de x, poder encontrar la razón de cambio instantáneo, esta razón de cambio instantáneo inmediatamente, sin necesidad de recurrir a esta tabla. Vamos a ver cómo se hace. Esto se llama la regla de los 4 pasos, y los 4 pasos son los siguientes. Primero, lo que necesitamos hacer es, vamos a poner el paso número 1, es sustituir x más incremento de x en cualquier valor de x. Si nosotros vemos en la función un valor de x, en lugar de poner x lo vamos a sustituir por x más incremento de x. Cualquier valor que tengamos en la función que sea x, lo vamos a sustituir acá. Es el primer paso. El segundo paso, vamos a encontrar incremento de y. Incremento de y lo encontramos restando fx más incremento de x, que es del paso anterior, menos f de x, es decir, a esta función sustituida por x más incremento de x le vamos a restar la función principal. Ese sería el paso número 2. El paso número 3, vamos a factorizar incremento de x. Normalmente en este paso vamos a tener valores de incremento de x, y vamos a sustituir, factorizar este incremento de x en toda la función. Entonces vamos a poner acá mejor factorizar incremento de x. A su vez que va a llegar un momento en que incremento de x, que se va a encontrar en la parte superior, la vamos a eliminar con el incremento de x que se va a encontrar en la parte inferior. Es un procedimiento que normalmente es el mismo, funciona de la misma forma en todas las funciones. Bueno, en su momento, cuando veamos el ejercicio, vamos a ver a qué se refiere. Por último, el cuarto y último paso es evaluar incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. Es decir, donde encontremos incremento de x, vamos a sustituirlo por 0. Esos son los 4 pasos que vamos a realizar para poder encontrar la función derivada de cualquier función principal. Tenemos esta función que ya la habíamos evaluado antes, y su razón de cambio instantáneo cuando x es igual a 3, nos daba que la razón de cambio instantáneo era igual a 6. Bueno, vamos a ver y encontrar la función derivada de esta función principal, y hacemos los pasos. Primer paso, nos comentaban que hay que sustituir x, incremento de x, en cualquier valor de x. Es decir, nos va a quedar de la siguiente manera. F de x más incremento de x. Nos va a quedar de la siguiente manera. 6, en lugar de x, vamos a poner x más incremento de x. Y como ya no tenemos otra x, pues le ponemos más 2. ¿Ok?
Esto lo vamos a desglosar. Prácticamente el 6 va a multiplicar a x y va a multiplicar a 6 incremento de x. Y nos va a quedar de la siguiente manera. F de x más incremento de x es igual a 6 por x, 6x. Y 6 por incremento de x nos va a quedar 6 incremento de x más 2. Hasta aquí llegaría nuestro primer paso. El segundo paso es restar a f de x más incremento de x. Le vamos a restar f de x. Es decir, esta función que obtuvimos le vamos a restar esta función principal que nos están dando. Y lo vamos a denotar como incremento de y. Incremento de y va a ser igual a f de x más incremento de x menos f de x. Es decir, esta vendría siendo mi f de x más incremento de x, es decir, 6x más 6 incremento de x más 2. Le voy a restar f de x. Mi f de x vendría siendo esta función de acá arriba. Le voy a restar 6x más 2. De preferencia acá utilicen paréntesis para que este signo de afuera modifique a los valores de acá adentro. De hecho van a estar modificados. ¿Y cómo nos quedaría incremento de y? Incremento de y va a ser igual a 6x más 6 incremento de x más 2 menos por más menos 6x menos por más menos 2. Aquí lo que sucede es que se van a eliminar ciertos valores. En este caso 6x menos 6x se eliminan. A 6 le quito 6, 0. Acá tenemos 2 y acá tenemos menos 2. Es decir, a 2 le quito 2, 0. Y nos estamos quedando solamente con esto. Es decir, incremento de y va a ser igual a 6 incremento de x. Vamos al tercer paso. El tercer paso es la factorización. Incremento de y va a ser igual a, vamos a factorizar incremento de x. Este paso normalmente va a ser el mismo en todas las funciones. Vamos a sacar un incremento de x y lo vamos a factorizar de tal forma que incremento de x por un valor acá adentro nos dé 6 incremento de x. Vendría siendo 6, porque 6 por incremento de x nos va a dar 6 incremento de x. Este vendría siendo el paso y el paso 3, que a su vez lo vamos a dividir entre incremento de x. Si acá de este lado divido entre incremento de x, del otro lado también tengo que dividir entre incremento de x. Como repito, este paso normalmente va a ser el mismo en todo el proceso. ¿Qué es lo que sucede con este incremento de x? Se elimina con este que se encuentra abajo y nos queda incremento de y entre incremento de x igual a 6. Como cuarto paso, aquí no es necesario que lo apliquemos. Cuarto paso nos dice que vamos a evaluar incremento de x cuando vamos a evaluar incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. Pero en este caso vemos que lo que nos queda solamente es 6, no tenemos ningún incremento de x. Si llegara a haber aquí un incremento de x lo sustituiríamos por 0, pero en este caso solamente tenemos 6 y entonces nos va a ser necesario este cuarto paso. Entonces la función derivada de f de x igual a 6x más 2 es igual a 6. ¿Qué significa esto? Significa que no importa el valor de x que le demos, por ejemplo puede ser f de 2, siempre su razón de cambio instantáneo va a ser 6. Si lo evaluamos con f de 3, por ejemplo, como es el caso que vimos en los videos anteriores, la razón de cambio instantáneo va a ser igual a 6. En este caso vemos que su razón de cambio instantáneo en esta función particular siempre va a ser 6, no importa el valor de x. Es decir, si nos dijeran, evalúa o encuentra la razón de cambio instantáneo para x igual a 5. Ya sabemos que gracias a la regla de los 4 pasos vamos a saber que la razón de cambio instantáneo siempre va a ser 6 para esta función en particular. Pero vamos a ver otro ejemplo. En el segundo ejemplo habíamos visto una función que es f de x igual a 3x cuadrada menos 1 y la habíamos evaluado para x igual a 4. Queríamos saber su razón de cambio instantáneo cuando x es igual a 4. Y después de hacer el proceso de la tabla, nos daba que la razón de cambio instantáneo era igual a 24. Pero vamos a utilizar la regla de los 4 pasos para encontrar la función derivada que nos permite encontrar la razón de cambio instantáneo de acuerdo a cualquier valor de x. Y seguimos los 4 pasos. Primer paso, lo que tenemos que hacer en el primer paso
es sustituir x más incremento de x en todas las x que encontremos. Entonces vamos a tener f de x más incremento de x es igual a, tenemos 3, tenemos acá una x al cuadrado. Acuérdense que donde tengamos las x vamos a sustituir x más incremento de x. Es decir, nos va a quedar x más incremento de x al cuadrado. Esto es como si fuera la x, esta x de acá, esta x que tenemos acá. En lugar de poner x como tenemos acá, ya bien desglosado, vamos a sustituirlo por x más incremento de x. No tenemos otra x, así que ponemos acá menos 1. Así nos va a quedar esta sustitución. Aquí viene algo interesante. Estamos viendo que tenemos un binomio al cuadrado. Este binomio al cuadrado lo vamos a desarrollar para poder multiplicarlo posteriormente por 3 y pasar al segundo paso. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Acá vamos a poner un 3 y la regla nos dice que es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que sería 2x incremento de x más el segundo al cuadrado. Ya está desarrollado este binomio al cuadrado y aquí afuera le vamos a poner menos 1. Solamente nos falta multiplicarlo por 3 y multiplicamos el 3 por cada uno de los términos que se encuentran dentro de este paréntesis, este trinomio, y nos va a quedar así: 3x cuadrada más 2, acá se multiplica, 3 por 2, 6x incremento de x más 3 incremento de x al cuadrado menos 1. Todo esto ya vendría siendo mi primer paso: 3x cuadrada más 6x incremento de x más 3 incremento de x al cuadrado menos 1. Ahorita vamos a pasar al segundo paso. Segundo paso nos dice que es f de x más incremento de x, que es lo que acabamos de obtener, que es todo esto. Le vamos a restar f de x, es decir, la función principal. La función principal es la que tenemos acá, la que nos dieron desde un inicio. Todo lo que vamos a hacer es encontrar mi incremento de y, que es igual a f de x más incremento de x, que es esta de acá, 3x cuadrada más 6x incremento de x más 3 incremento de x al cuadrado menos 1. Ya tenemos esta primera parte, menos, y le decía, vamos a abrir paréntesis acá, menos f de x. F de x vendría siendo la función esta, 3x cuadrada menos 1. Incremento de y nos va a quedar 3x cuadrada más 6x incremento de x más 3 incremento de x al cuadrado menos 1. Y menos por más, acuérdense que aquí adentro un más, nos va a quedar menos 3x cuadrada menos por menos, aquí es menos de acá afuera, por el menos de acá adentro nos va a dar aquí más, más 1. Entonces estamos todavía en el segundo paso. Vamos a eliminar algunos valores. Aquí este 3x cuadrada se va con este 3x, o sea, se elimina, porque uno es positivo, otro negativo. Tenemos este menos 1, se elimina con este más 1, también se eliminan, y nos queda solamente incremento de y va a ser igual a este valor más este valor, 6x incremento de x más 3 incremento de x al cuadrado. Y ahorita vamos a pasar al número 3, al paso número 3. Como no me quedó más espacio, bueno, tuve que subir acá este paso número 2, que es incremento de y igual a 6x, incremento de x más 3, incremento de x al cuadrado. Y pasamos al tercer paso, que es la factorización de incremento de x. Vamos a ver cómo nos va a quedar. Vamos a factorizar acá incremento de x, es decir, vamos a poner afuera incremento de x. Siempre vamos a poner afuera este valor. Y vamos a abrir un paréntesis. Incremento de x, ¿por qué valor me da 6x incremento de x? Pues obviamente si acá tenemos incremento de x, que vendría siendo este, el que nos sobraría sería 6x. Entonces vamos a ponerle acá 6x. Porque al multiplicar 6x por incremento de x nos va a dar obviamente todo esto de acá. Luego tenemos 3 incremento de x al cuadrado. Incremento de x, ¿por cuánto me da incremento de x al cuadrado? Acá tenemos incremento de x repetido 2 veces. Por lo tanto, si yo pongo 3, incremento de x por incremento de x me va a dar incremento de x al cuadrado.
Entonces ya va a estar bien factorizado. Ya tenemos factorizado incremento de x y aquí tenemos afuera incremento de y. Y lo que sigue es dividir entre incremento de x y todo esto de acá lo vamos a dividir también entre incremento de x. Es el mismo procedimiento que les decía en cada función. Siempre este incremento de x va a terminar eliminándose con el incremento de x acá abajo. Esto que tenemos acá, que es incremento de y entre incremento de x, es una manera también de poder expresar la derivada de una función. Incremento de y entre incremento de x es una manera simbólica de representar esta función derivada que vamos a obtener al final. Después de haber eliminado incremento de x, nos queda 6x más 3 incremento de x. Pasamos al cuarto paso. El cuarto paso acá se va a aplicar, porque el cuarto paso tenemos que evaluar de esta función que nos queda, vamos a evaluarla con incremento de x que tiende a 0. Es decir, donde encontremos incremento de x lo vamos a sustituir por 0. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así: el incremento de y entre incremento de x es igual a 6x más 3, y en lugar de incremento de x le vamos a poner 0. Aquí muy importante, incremento de x se va a sustituir, el 0 se va a sustituir solamente en incremento de x, no en x. Acá no, en incremento de x. Por eso lo sustituye acá. Incremento de x igual a 0. Al final nos va a quedar incremento de y entre incremento de x es igual a 6x. Esta vendría siendo la función derivada de mi función que se encuentra acá arriba. Es 6x. Y vamos a ver cómo se comporta y para qué nos sirve esta función derivada. La importancia de esta función derivada que acabamos de obtener es que nos va a permitir encontrar la razón de cambio instantáneo en un punto de x. Supongamos que en un caso yo quisiera saber la razón de cambio instantáneo de x igual a 4, como fue el ejemplo de los ejercicios anteriores. X va a valer 4. Entonces, para encontrar la razón de cambio, según la función derivada, es multiplicar 6 por el valor de x, que en este caso es 4. O sea, 6 por 4 es igual a 24. Y sí es cierto, fíjense que coincide. Mi razón de cambio instantáneo que hice a través de tabla coincide con este valor que tengo acá, utilizando la función derivada. Y ahora, si me pidieran x igual a 3, por ejemplo, ¿cuál sería su razón de cambio instantáneo? Lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 6 por 3. Nos va a dar 18. Y estoy seguro que esta es su razón de cambio instantáneo cuando x es igual a 3. Como se dan cuenta, es mucho más sencillo cuando ya tenemos la función derivada poder encontrar la razón de cambio instantáneo para cualquier valor de x. Para eso nos sirve la derivada de la función. Vamos a ver otro ejemplo más para que quede más claro. Tenemos la siguiente función que es f de x igual a 2x al cubo más 2. Esta función también la habíamos evaluado para x igual a 2 y su razón de cambio instantáneo que nos daba era 24. Lo que vamos a hacer es encontrar la función derivada que nos permite encontrar o que nos permite obtener la razón de cambio instantáneo para cualquier valor de x, sin necesidad de hacer mi tabla de aproximación. Y lo que tenemos que hacer es seguir la regla de los 4 pasos para obtener esta función derivada. Primer paso que tenemos que hacer es sustituir x más incremento de x donde encontremos x, de acuerdo a la función principal. Entonces vamos a poner f de x más incremento de x es igual, vemos que la función es 2x al cubo. Voy a poner acá el 2, en lugar de x voy a sustituir x más incremento de x. X más incremento de x. Acá lo tenemos al cubo, lo vamos a poner al cubo, más, acá tenemos 2, vemos que no está acompañado de ninguna x, por lo tanto lo vamos a poner 2. Si acá hubiera una x, tendríamos que sustituir por x más incremento de x, en este caso no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que es un binomio al cubo, lo vamos a desarrollar este binomio al cubo. ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a hacer un poquito de espacio por acá. Y esto va a ser igual a 2 multiplicado por la regla de un binomio al cubo. Nos dice que es el primer término elevado al cubo
más el triple del primero por el cuadrado del segundo, el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el segundo al cubo. Ya está desarrollado este binomio al cubo y nos queda ponerle más el más 2. Cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis se va a multiplicar por el 2 que se encuentra afuera. Y nos va a quedar así. 2 por x al cubo, vamos a tener 2x al cubo, más 3 por 2, 6x, incremento de x al cuadrado, más 3 por 2, 6x cuadrada, incremento de x, más 2, incremento de x al cubo, más 2. Ya tenemos acá f de x más incremento de x y vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es a f de x más incremento de x le vamos a restar f de x. F de x incremento de x es lo que acabamos de obtener ahorita y le vamos a restar la función principal, que es la que tenemos acá arriba. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 2x al cubo más 6x incremento de x al cuadrado más 6x cuadrada incremento de x más 2 incremento de x al cubo más 2. Le vamos a restar, lo voy a poner acá abajo, le vamos a restar y lo voy a poner entre paréntesis 2x al cubo más 2. A falta de espacio, sabemos que menos por más nos va a dar menos y menos por más de acá nos va a dar menos, así que de una vez lo voy a borrar. Se va a eliminar el paréntesis porque bueno, ya se multiplicó y nos dio menos. Y ahora procedemos a eliminar los valores que se vayan a eliminar. 2x al cubo se puede eliminar con este menos 2x al cubo. El más 2 se elimina con este menos 2. Y nos quedan 6x incremento de x al cuadrado más 6x cuadrado incremento de x más 2 incremento de x al cubo. Y estos son los valores que se van a factorizar en el paso número 3. Este es mi incremento de y. Tercer paso, el tercer paso de la regla de los 4 pasos es factorizar incremento de x. Y tenemos acá incremento de y va a ser igual a, ponemos afuera un incremento de x, factorizamos incremento de x por cuánto me da 6x incremento de x al cuadrado. Sería 6x incremento de x. Acuérdense que 6x, bueno, este incremento de x por incremento de x nos da incremento de x al cuadrado. Entonces ya está bien factorizado. Luego 6x cuadrado incremento de x. Acá solamente tenemos un incremento de x, por lo tanto acá nos faltaría nada más un 6x cuadrada. Repito, 6x cuadrada por incremento de x nos da 6x cuadrada por incremento de x. Acá tenemos 2 incremento de x al cubo. Vamos a ponerle 2 incremento de x al cuadrado. Porque incremento de x al cuadrado por el que tenemos acá afuera nos va a dar incremento de x al cubo. Y es el factor que tenemos acá. Ya cerramos, ya está factorizado. Y lo que nos queda es dividirlo entre incremento de x. Dividimos todo esto entre incremento de x. Como les decía, esta forma de expresar incremento de y entre incremento de x también se le conoce como la derivada de la función. Incremento de y entre incremento de x nos va a quedar, se eliminan estos dos. Y nos queda 6x incremento de x más 6x cuadrada más 2 incremento de x al cuadrado. Cuarto paso es evaluar incremento de x cuando incremento de x tiende a 0. Es decir, vamos a sustituir 0 en donde encontremos incremento de x. Nos va a quedar así, incremento de y entre incremento de x es igual a 6x. Vemos acá un incremento de x por 0 más 6x cuadrada. Acá no sustituimos nada. Más 2 incremento de x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado. Todo donde tengamos 0 se va a eliminar. Y al final vamos a tener incremento de y entre incremento de x igual a 6x cuadrada. Esta función 6x cuadrada es la función derivada de mi función principal que se encuentra en la parte de acá arriba y que nos va a permitir
encontrar la razón de cambio instantánea en cualquier punto de x. Vamos a evaluarlo, por ejemplo, para x2, que nos tiene que dar 24. Vamos a encontrar la razón de cambio instantáneo y lo que tenemos que hacer es sustituir 2 en esta función y nos va a quedar 6 por 2 al cuadrado. 2 elevado al cuadrado nos va a dar 4 por 6 nos da 24 y vemos que sí corresponde con la razón de cambio instantáneo. Y si por alguna razón nos llegan a pedir evalúalo o encuentra la razón de cambio instantáneo para x igual a 3, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es 6. Ahora la x va a valer 3, lo elevamos al cuadrado. 3 por 3, 9. 9 por 6, 54. Y esa sería su razón de cambio instantáneo. Y ya con esto podemos concluir que gracias a la regla de los 4 pasos, nosotros podemos encontrar la función derivada. Que gracias a esta función derivada vamos a poder encontrar la razón de cambio instantáneo para cualquier punto de x y pues va a ser mucho más sencillo el proceso para encontrar esta razón de cambio instantáneo.